Muy buenas tardes a todos. Vamos con la palabra de Dios. Igual, quienes tengan sus chiquitos, va a estar culto infantil subiéndolos, para que disfruten, pasen un buen tiempo y hagan actividades ahí con sus maestros y sus compañeritos. Y también así ustedes pueden, escuchar tranquilamente la palabra de Dios. Pues bueno, me presento, quienes no me conocen, soy Emanuel Barrera. Pertenezco al grupo de liderazgo, ¿verdad? Del pastorado de la iglesia. Pues es un privilegio estar aquí. Dios es siempre bueno, pero también me emociona estar aquí compartiendo la palabra. Y pues agradecer a nuestro pastor Marco y todas las personas todos los hermanos que fueron a Zumpango para presentar lo del sketch para el Día del Niño. Pues bueno, vamos a iniciar con esta serie. Y bueno, Rey, ¿me ayudas con la cortinilla, por favor? Bueno, como muchos saben, soy bien futbolero, pero no voy a hablar de fútbol, obviamente, ¿verdad? Sino va a ser como una ilustración y también en próximos mensajes van a ser diferentes tipos de deportes. Y bueno, esta serie se llama Todos somos capitanes. Es el nombre de la serie. Y son 7 mensajes que no los voy a dar corridos, sino con el tiempo, cuando me den la oportunidad, voy a estar compartiendo esta serie. Y el pasaje base es Gálatas 6 del 1 al 3. Y vamos a leerlo, que es el pasaje base, y lo vamos a tener casi todo en pantalla. Y dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y el mensaje de este primer nombre es: vamos, equipo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, hermanos, no por nombre, no por título, ya sea en casa, ya sea en el trabajo, ya sea en la misma iglesia, cada uno de nosotros, Dios nos encomienda algo. Nuestro primer ministerio es la familia, tu esposo, tus hijos. También para el liderazgo que tenemos aquí, ¿verdad? La iglesia, nuestros discípulos, el grupo. También dentro del trabajo, algunos tienen la oportunidad de ser jefes y tienen una plantilla de colaboradores. Todos somos capitanes al final. Y ahorita vamos a hablar del contexto. ¿Por qué somos capitanes y por qué se llama Vamos, equipo? Bueno, ¿cuál es el contexto primeramente de este libro de Gálatas? Bueno, allá en Galacia, donde estaba la iglesia, ahí por Turquía, estaba la iglesia. Y bueno, Pablo había ido a compartir la palabra de Dios, pero había algo muy en particular que estaba sucediendo. Y Pablo en esta carta estaba enojado. ¿Por qué? Porque estaban torciendo la doctrina de Cristo. Y estaban los judíos, ¿verdad? Que le decían judaizantes. Gracias, Cristo. Entonces estaban mezclando toda la buena enseñanza y Pablo estaba enojando y estaba exhortando a los líderes de Galacia que cuidado. Eso es lo que estaba hablando. Y bueno, es la primera parte. Luego de ahí, ¿por qué este pasaje? Bueno, aquí hay una frase que me gusta bastante, que lo dice, yo creo que todo el mundo conoce, Michael Jordan. El talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Michael Jordan, ¿verdad? Muchos lo vieron, cuántos campeonatos ganaron y siempre le daba en pro del equipo, ¿verdad? Eso era. ¿Y cuál es el concepto de un capitán? Bueno, regresando al tema que tenemos el día de hoy. Es una persona que dirige, encabeza, comanda, gobierna y representa a un grupo. Y por eso cada uno de nosotros somos capitanes. Por ejemplo, somos 2, ¿verdad? No porque nada más Annie y yo estemos
sin hijos, ella no es la que gobierna, ¿verdad? Al final yo tengo que entregarle cuentas a Dios, porque yo estoy de manera, yo soy su líder, yo soy su capitán, y ustedes igual, hermanos. Tal vez no tengamos el título, pero ustedes tienen una responsabilidad con su familia. Igual varones, ustedes tienen la responsabilidad en su casa, y somos capitanes, y a veces dejamos al lado de ser esos capitanes. Y este primer mensaje, ¿cuál es el apoyo? Bueno, nosotros tenemos que tener y vamos a estar como capitanes mejorando el andar y el crecer de nuestra familia, de nuestros discípulos, de nuestros colaboradores, de todo donde Dios nos ponga. Tenemos que ayudar en crecer, en mejorar, tenemos que liderar. Y por eso el nombre de este primer mensaje, vamos equipo. ¿Y qué vamos a ver en este primer mensaje? Y tenemos dividido en 3 puntos. Número 1, si fallas, nos levantamos. 2, si lo intentas, con resistencia. 3, si ganas, que sea con humildad. Y vamos con el primer punto. Si se falla, nos levantamos. Y está dividido en 3 puntos que tenemos. El capitán observa al equipo. Y regresamos al pasaje base. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, cada vez que una persona juega, y regresando a la ilustración del deporte, siempre que empezamos a jugar cualquier tipo de deporte, al final nos dicen las reglas y nos dicen que juguemos de manera limpia. A veces nos da la tentación de hacer una falta por bromear o porque puede perjudicar al equipo, pero al final nosotros sabemos las reglas y tenemos que jugar de una manera limpia. Y así es el cristianismo. Por eso, como decía Cristian hace ratito en su lectura, el ser cristiano no solamente es de domingos, sino es día tras día, 24/7. ¿Es complicado? Sí, es súper complicado cuando uno lo menciona y no lo vive, ¿verdad? Porque el ser cristiano es una responsabilidad, porque es una gran responsabilidad, porque somos embajadores, somos luz del mundo. Y nuestro testimonio va a ser que podamos o que juguemos limpio para que la gente vea, este amigo es diferente, este familiar es diferente, porque estamos viviendo la palabra de Dios y no solamente escuchando y tenerla aquí, sino viviéndola. Y ese es el jugar limpio. En Levítico 5:15, y regresando ahí con estos versículos de apoyo, nos mencionaba Gálatas, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ¿qué es una falta? La primera mención en la palabra, en Levítico 5:15, nos dice lo siguiente. No lo voy a leer todo porque es un poquito largo, pero ahí viene en negrita, en amarillo. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová. Y también nosotros como cristianos, Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo creo que a estas alturas de que estamos teniendo esa relación con Dios o nuestra vida cristiana, sabemos qué es lo bueno y lo malo, sabemos discernirlo. Y yo creo que también hasta la gente de allá afuera que no conoce qué es bueno, qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Nos están bombardeando que ahora lo malo es correcto, porque hay que respetar lo que piensan los demás. Pero nosotros como cristianos sabemos qué es lo correcto y qué es lo malo. La falta y el pecado, esas son las acciones que nos hace estar separado de Dios. No importa la circunstancia, al final uno toma decisiones y al tomar esas decisiones a veces no son correctas y eso es lo que nos separa. Es decir, nosotros como capitanes hacia nuestro equipo hallamos alguna falta, es decir, cuando vemos a su hijo o a los hijos que están haciendo algo incorrecto, que no quieren platicar, que están apáticos, o igual con nuestra misma esposa o esposo, ¿verdad? Oye, amor, ¿cómo estás? ¿Por qué estás tan seria? Igual en el trabajo, cuando te acercas al personal y le dices, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? ¿Cómo te sientes? Al final nosotros somos capitanes y la gente te puede fallar. Y a veces nosotros como capitanes dices, híjole,
ya falló otra vez esta persona, o ya falló mi hijo, otra vez mi esposo falló de esta manera. No entiende. Pero Cristo Jesús nos hace recordar que el mejor ejemplo de un capitán es Jesús. Y cuando veamos que las personas nos fallan o fallan, y que lo repiten y lo repiten, no hay que desgastar, es decir, no nos tenemos que decepcionar de las personas, sino simplemente cómo lo vería Jesús. Y eso siempre me dice mi esposa, ¿no? Cuando le platico lo que pasa en el trabajo o lo que pasa igual dentro de la iglesia o con algunos de mis discípulos. Y me dice, yo frustrado diciéndole, es que ¿por qué no pasa esto? Y mi esposa siempre me recuerda esto, pues velo como Jesús. ¿Cómo lo vería Jesús? Y así es un capitán, siguiendo ese ejemplo como Jesús. Es válido fallar, claro, es válido fallar. Pero nosotros como capitanes tenemos que motivar a nuestra gente. Y en 1 de Pedro 2:16, como libres, pero no los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Tal vez, hermano, esta semana no te fue bien. Tal vez esta semana estás pensando en algo. Y es válido tener esos sentimientos. Y a veces uno quiere dejar o tirar la toalla. A lo mejor de dejar a la esposa o a lo mejor a los hijos ya no darles o castigarlos. Pero nosotros como capitanes en cada uno de nuestros ministerios tenemos que verlos como Jesús y perseverar para que las personas puedan estar motivadas y sobre todo seguir el camino de Dios. Y el segundo punto es, el capitán compone al equipo y esa es nuestra labor y esa es nuestra responsabilidad de componer al equipo. En Gálatas 6:1, que es el pasaje, dice, vosotros que sois espirituales. ¿Y quién es una persona espiritual? Y bueno, ahí viene una pequeña ilustración antes de decirles. Vean el ejemplo. Todas las personas que le dedican más tiempo, que se quedan más tiempo en su entrenamiento, que están más disciplinadas en su alimentación, las personas que realizan un extra en su deporte, se notan los resultados. Y así como nosotros en nuestro ministerio, en nuestra área, tenemos que dar el extra. Por eso dice Pablo, vosotros que sois espirituales. ¿Y quiénes son esas personas espirituales? Bueno, primeramente aquellas personas que son salvas. Si tú no has recibido al Señor Jesucristo, al final alguien se va a acercar contigo y te va a presentar qué es tener un espíritu vivo. 2, cada uno, hermanos, tenemos dones espirituales. Somos salvos, pero Dios no quiere que nada más estemos sentados o echándole la culpa a las circunstancias, porque al final Dios nos comparte o nos da unos dones, bendiciones que tenemos que explotarlas. ¿Y qué pueden ser? Desde el don de la profecía, desde el don del servicio, de la enseñanza, que exhorta, que reparte, o sea, que da, que preside, que es administrar. Cada uno tenemos de estos 7 dones, algunos los tienen más desarrollados o algunos no lo han descubierto. ¿Por qué? Como dice Pablo, porque vosotros que sois espirituales tenemos que tener esa comunión con Dios. Y esa comunión con Dios nos va a ayudar a desarrollar y a descubrir ese talento que podemos ponerlo en pro al pueblo de Dios. ¿Y cómo se hace? Desde casa. En Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y es un día a día, segundo tras segundo, en nuestra manera de ver a la gente, a lo mejor una mirada distraída, un pensamiento torcido, una mala intención a veces podemos justificar. Pero nosotros como cristianos tenemos que ser espirituales. Y por eso nos lleva a la segunda parte de Gálatas 6:1. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué significa esa palabra de mansedumbre? Porque hay un dicho, ¿no?
no soy, no soy menso, ¿no? Soy manso. A la gente quiere abusar de mí. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es manso? Pero bueno, primero la definición de manso en la palabra griego. Eh, eh, Dice proetas, que es quietud, refiriéndose a aquella tranquilidad espiritual que controla emociones. El ser humano que no se desborda, que es prudente, que expresa convicciones sin ofender. Somos muy reactivos, ¿no? Al final siempre somos bien reactivos. Nos dicen algo feo y contestamos a lo mejor de la misma manera. Y no tenemos que ser reactivos, tenemos que ser mansos. Razonar y no reaccionar. Y eso nos ayuda bastante para llevar a cabo lo que nos dice Pablo. Restaurarle con el espíritu de mansedumbre. ¿Y a quién vamos a restaurar? A las personas que nos pone Dios. Por eso somos, y lo remarco, ese es el papel de nosotros como capitanes. Ejemplo, en una ilustración. Aquí cuando alguien falla un penalti, cuando falla una sin portero, así como Rey siempre lo hace, ¿verdad? Que siempre las falla cuando jugamos fútbol. Pero yo le puedo decir a Rey, ay Rey, siempre la fallas. Ya lo dije, ¿verdad? Pero, ¿qué le digo a Rey? Ánimo Rey, para la otra, vamos a la siguiente. Y de igual manera podemos hacerlo en casa, en nuestro ministerio. Sí es frustrante muchas veces como capitanes que cuando tu esposo no quiere jalar igual que tú, cuando los hijos no quieren venir, cuando ponen peros. No es enojarnos, no es reaccionar. Hay que hacerlo con mansedumbre. ¿Y qué nos dice ahorita la palabra? Ahorita vamos a ir a la definición en la palabra. Bueno, nosotros, como líderes, ¿cómo lo podemos aplicar en casa? Bueno, tenemos que ejercer esa mansedumbre cada vez que alguien la riega, o también nosotros como líderes dentro de la iglesia, cuando alguien no se disipula, cuando alguien está batallando en venir a la iglesia, cuando tu esposo no quiere o tu esposa no quiere venir o tus hijos, como les mencionaba, no hay que regañarlos, hay que tener esa paciencia. Y sobre todo, recuerda, ponte sus zapatos, porque a veces el contexto lo perdemos. A lo mejor esa persona está batallando, a lo mejor está batallando en morirse a sí mismo. Pero nosotros como capitanes, como líderes, tenemos que estar perseverando. En casa y en el trabajo, de igual manera, si queremos influenciar a la gente, si queremos que la gente conozca de Cristo Jesús, no porque te hagan una majadería, tú tienes que reaccionar de la misma manera. Tienen que ver ese testimonio vivo que tenemos en nuestro andar. ¿Y qué es manso? Bueno, Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Tal vez esta mañana estás desgastada o desgastado. Repito, y puede ser en el trabajo, puede ser en tu propia familia, de tu grupo de amigos, dentro también de la iglesia. Pero tenemos que soportar los unos con los otros en amor. Y en Santiago 3:13, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hey hermanos, tenemos que ser esos capitanes. Por eso veíamos, tenemos que soportar la carga de los otros. Y viene este tercer subpunto, el capitán se refleja en el equipo. ¿Por qué nos tenemos que reflejar en el equipo? Dice en Gálatas 6:1, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque nosotros que nos creemos espirituales, o porque a lo mejor venimos a la iglesia y el familiar no quiere venir, o porque leemos, escuchamos videos, podcasts en canal de YouTube, a veces nos sentimos bien espirituales y podemos juzgar al hermano de al lado. Y es que tan fácil a veces, y caemos en el papel de los judíos, de los judaizantes, estar juzgando. El capitán del equipo tiene que ponerse los zapatos, y ahorita viene una imagen de los demás. El número 10 está soportando
a lo mejor la necesidad de algunos, pero también el capitán tiene que verse reflejado en esta persona. Si tu hija o tu esposo no quiere hablar, nada más me dice bien, está bien las cosas, pues es un indicador que no están bien las cosas. Y a veces queremos regañarlos, háblame, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me dices las cosas? Cuando no nos tomamos con el tiempo de, como lo veíamos en el punto pasado, con mansedumbre. Tenemos, y también nosotros en algún momento podemos ser tentados. Y por eso tenemos que ponernos los zapatos de la persona, ¿verdad? Tenemos que tener esa empatía hacia los hermanos débiles. Cada vez que venga un hermano, ¡ah, qué milagro que vienes! No, hay que motivarlo. Qué bueno que vienes. Bienvenido, siéntate en casa. Si vemos que un hermano está batallando, un mensajito en la semana, una llamadita. Porque también en algún momento podemos estar del mismo lado. Y no porque a veces haya tiempos prósperos, siempre va a ser así. La vida cristiana y en lo general nunca va a ser una constante, ¿verdad? Es decir, siempre va a haber subidas y bajadas en donde sea. Pero la vida de un cristiano, la tendencia siempre va a ser de ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Pero va a haber bajones también, pero la tendencia siempre debe de ir hacia arriba. Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, lo decía ahí en Levítico. En Marcos 12:31, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y la ley se resume en 2 versículos, ¿no? En 2 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y qué tan difícil es, ¿no? El mismo Jesús decía que no ores primero por los amigos, sino que ores por tus enemigos, ¿no? Y así es el capitán. Si tu esposa o tu esposo, tus hijos, tu discípulo, tu líder, ora por ellos. Si ves que están batallando, sigue orando por ellos. Nosotros somos ese capitán y tenemos que seguir en la palabra y estar ahí motivando. A veces no nos tomamos el tiempo. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos? Y de esa manera podemos apoyar y prevenir. Evitemos también nosotros, hermanos, como capitanes, en confiarnos cuando todo parece de color de rosa. Porque al final, como dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, a veces caemos en ese punto, ¿no? Parece que todo está bien en nuestra vida, en lo particular, creemos que estamos más cerca de Dios, pero no es de esa manera. A veces juzgamos a las personas cuando no nos ponemos en sus zapatos. Y aquí también lo dice Pedro. Un león, si se dan cuenta, un león no ruge antes de cazar. ¿Qué hace un león? Vigila, va observando. Y así es el enemigo. Cuando todo parece bien, no manches, todo está saliendo súper. Y así es el león, así es estar cazando, va sigilosamente. Y es donde no tenemos que bajar la guardia. Si te estás discipulando, si estás asistiendo cada 8 días, no bajes la guardia, hermano. Si estás leyendo diario, no bajes la guardia. Si estás ayudando, no bajes la guardia. Porque el enemigo en algún momento te va a querer devorar. Y recuerden, hermanos, cada uno tenemos un ministerio. Desde la familia, desde tu trabajo, desde la misma iglesia. Y nosotros tenemos que ser esos capitanes para guiar ese pueblo. Y
Vamos al segundo punto. Este era el punto más largo que tenía, ya estos 2 puntos es un poquito más corto. Vamos a Gálatas 6:2. El segundo punto que tenemos de este mensaje, si lo intentas con resistencia. Ok, ya estamos entendiendo la problemática de todos los miembros de nuestro equipo, ya lo motivamos y también ya nos reflejamos en los miembros del equipo, pero también nos dice si lo intentas con resistencia. ¿A qué se refiere? Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Igual regresando a la ilustración del deporte que tenemos, cuando los miembros del equipo fallan oportunidades para ganar, el capitán tiene que animar y soportar el sabor que tal vez en esa jugada haya fallado para ganar un campeonato o ganar un partido. También nosotros, hermanos, tenemos que resistir esos sabores agridulces. ¿Cómo lo podemos ver reflejados? Si tú eres discipulador, si tú eres líder del grupo, nos toca soportar las cargas de los demás. Si eres padre de familia, si eres esposo, tienes que soportar las cargas, tienes que resistir las cargas de tu familia. Por eso muchos dicen, o los padres, yo recuerdo que mis padres dicen que las cosas más importantes es la familia, ¿no? Los hijos. Los que no tenemos hijos, nuestra esposa. Y debe ser siempre nuestra esposa. De igual manera aquí, a veces también fallamos como discipuladores. Y a lo mejor dejamos de tener esa resistencia en no tomar lecciones. Pero aquí nos dice en Gálatas, sobrellevar las cargas de los demás. Si tú no te sientes animado, ¿cómo crees que se va a sentir tu discípulo? De igual manera. Y a veces es una semana, y a veces pueden ser 2, 3, 4, y pueden ser meses porque no hay esa resistencia. Y eso es lo que hace el capitán, tiene que resistir. Tiene que resistir todo lo que pueda el equipo en fallar. Si tú no puedes, porque también somos humanos, porque también sentimos feo, porque también tenemos emociones cruzadas, y si tú no puedes soportar esas cargas como un buen capitán, y sientas que Dios no te habla, o sientas que Dios no te dice nada, ¿qué nos enseña? Bueno, en Salmos 55:22, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, y no dejará para siempre caído al justo. Y aquí les cuento esto. Ayer, es la primera vez que me pasa, y les cuento un poquito ahí. Yo cuando supe que iba a predicar, le dije a Dios, le agradecí a Dios y gracias, es un efecto especial. Yo le decía a Dios, no manches, gracias por tu gracia, ¿no? Por estar aquí. La verdad estaba muy emocionado, muy emocionado. Digo, también da nervios, pero en esta ocasión el balance era la emoción. Bastante emoción y le eché un poquito de producción ahí al PowerPoint, nada más que aquí no lee bien la fuente y no jala bien la fuente, pero bueno, y ayer, como siempre, bien distraído, ¿no? Traía una cantidad de dinero y la perdí, ¿no? Entonces, sí fue bastante, casi el 50% de combustible para las unidades, ¿no? Que tenemos. Y dije, chihuahua. Y no es la primera vez, ¿no? Ya hasta me quiero dar zapes, ¿no? Siempre me pasa. Bueno, ya les dije mi trauma. Pero bueno, y sí fue una fuerte cantidad, ¿no? Fue una fuerte cantidad. Y dije, Dios, no manches, yo estaba bien animado. Me desvelé para hacer la presentación, para mejorar el mensaje de esta serie. Y luego ayer que fuimos a la casa de mis suegros, porque fue el cumpleaños de mi esposa, en la semana, entonces
Le dije a Ana, discúlpame amor, voy a estar estudiando y voy a estar allá arriba estudiando y mejorando la presentación. Y pues sí estaba un poquito así desmotivado, ¿no? El chiste es que Dios da y Dios quita y Dios también da, o viceversa. A lo mejor no recuperé los 4,000 pesos. Bueno, ya dije la cantidad. Pero a lo mejor no recuperé la cantidad. Pero Dios me dio algo bien padre y fue algo que pude ministrar a algún miembro de la familia de Ana. Yo estaba estudiando, él entró y me dijo, oye Manuel, me siento así, me siento aquello, ¿qué puedo hacer? Y yo dije, ah, estoy apurándome, dame chance, ¿no? Dentro de mí. Pero me acordé del pasaje que decía, soportaos las cargas de los unos a los otros. Y dije, no manches, sí es cierto, Dios, lo que voy a decir mañana, lo que voy a predicar, tengo que ponerlo en práctica. Y ya me tardé ahí como una hora, hora y cuarto, hora y media. Y estuvo padre, la verdad estuvo padre como el Espíritu Santo te ayuda a ayudar ahora sí que ayudar a otras personas, ¿verdad? Y creo que valió bastante la pena, ¿no? Tal vez no recuperé la cantidad, pero sí recuperé, bueno, sí gané a una persona y estrechar lazos. Y así puede ser de la misma manera en tu familia, con tus parientes, en tu trabajo. Y así estaba regresando el avión. Y si no puedes con las cargas, ¿quién puede? Pues Jesús. Y Mateo 28:30 también viene en este pasaje de reforzamiento. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No sé, hermano, cómo estás, repito, no sé cómo ha estado tu semana, no sé lo que has pensado y estás procesando de tomar una decisión que a lo mejor no es correcta para tu familia, que no es correcta primeramente para Dios. Porque a lo mejor las circunstancias te hacen poner ese peso, esa carga. Pero aquí nos dice Mateo, aquí mismo Jesucristo nos dice, si no puedes, acércate. Dios siempre quiere que tú le platiques. Él sabe tus intenciones, Él sabe tu corazón. A Él no se le va nada. Pero también Dios quiere que tú le hables. ¿Y qué es orar? Es platicar. Hay mucho tiempo muerto cuando vas en el trabajo, cuando vienes de regreso también, cuando tienes un pequeño break antes de dormir, al despertar. Siempre va a haber tiempos que tú puedes tener con Dios. Dios lo sabe, pero ¿cuánto tiempo le dedicamos? Hey Dios, me siento así. Hey Dios, ya no puedo. No agarran la onda. Y es cuando tenemos que estar platicando ahí y dejar las cargas. Igual, yo creo que este domingo, vienen por algo, ¿no? Vienen porque quieren, como decían, recargar la pila, como decía Cristian. Y esa pila que dure durante toda la semana, porque no es fácil, el día a día. Creo que también firmemente que venimos para no regresar igual a casa. Desde que pisamos, ¿cómo está tu corazón? ¿Con apatía? ¿Con desgano? Hay que tener esa resistencia y lo podemos encontrar en Cristo Jesús. Y si también dices, Dios no me escucha, están tus líderes de grupo, están tu discipulador, están los pastores, están los diáconos. Acércate. También ellos no son adivinos. Si tú no te acercas y nada más contestamos, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo van a poderte ayudar si no nos acercamos? Es el papel que tenemos a veces como capitán. A veces nos desgasta el soportar las cargas, pero quien nos puede ayudar es Cristo. Y ya para cerrar punto número 3, si ganas, que sea con humildad. Porque también pasa esto. Porque el que cree ser algo, no siendo nada,
a sí mismo se engaña. Imagínense que en el deporte, y así pasa cuando somos niños, ¿no? Nos creemos Maradona, nos creemos Pelé o Messi, ¿no? Y queremos quitarnos a todo mundo en una jugada. Y ahorita va a aparecer la imagen. Queremos ser portero, queremos ser el delantero, queremos ser la estrella. Imagínense que los jugadores de cada equipo tengan ese desorden. Sería un desastre total en el resultado final. ¿Y cuál es el punto? Bueno, de la misma manera, capitanes, si no sirve solamente venir a la iglesia, no solamente sirve venir a los grupos, no solamente sirve escuchar los mensajes. Al final uno puede decir, recibí palabra, Dios nos enseña de esta manera y nos podemos creer muy espirituales porque tenemos la verdad absoluta. Pero de nada sirve si no lo vivimos y lo practicamos de buen corazón. De nada sirve venir si no lo vivimos. Y repito, podemos creernos saber la Biblia y a lo mejor tener como biblioteca la mente en donde se encuentra cada libro, de qué habla la palabra, pero de nada sirve si no lo vivimos. Y así eran los judaizantes con la iglesia de Galacia. Religiosos. En Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión de tal es vana. Ayer, gracias a Dios, muchos niños recibieron, muchas personas recibieron a Cristo Jesús. Son recién nacidos. Y eso es padre. Y es increíble. Pero también, hermanos, es una manera que se evangeliza. Pero también en nuestro andar podemos evangelizar. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Y se dice ser cristiano. Digo, a mí me da vergüenza cuando me dicen eso. O me ha llegado a decir, ¿no? O lo he escuchado. Es que son cristianos y ve cómo se comportan. Digo, no sé, yo creo que nos pica el orgullo como cristiano de no todos somos iguales. Porque algunos sí amamos a Dios y queremos obedecerle a Dios en todo. Algunos a lo mejor han dejado su relación con Dios y por eso dan mal testimonio del cristianismo. No sé tú, cómo cuando escuchas esa frase y se dice ser cristiano, yo creo que nos pica el orgullo de tratar de ser mejores, de tratar de agradar primeramente a Dios y ser ese capitán dentro de casa y luego a todos los lados que estemos. En 1 Corintios 3, 18, 19, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Uno debe ser coherente con las palabras que decimos y con los hechos. Y ayer me lo puso Dios, ¿verdad? En esa situación. Y dices, wow, Dios, no manches. Estoy viviendo lo que voy a decir. Igual, hermanos, cuando uno reprende, cuando uno motiva o cuando uno instruye, tenemos que dar ese ejemplo en donde estés, con la persona que estés. Y para cerrar, con humildad todo, ¿verdad? Todo hacerlo con humildad. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En conclusión, ¿cuál es la tarea para la semana? Porque es vivirlo. Y esta serie aprenderemos a ser capitanes, que es Jesús. Y este primer mensaje es, vamos equipo, tenemos que motivar a nuestra gente. El deseo de que si familiares no conocen de Cristo, traerlos a la iglesia. De que si el esposo no quiere animarlo, o la esposa o al hijo, también a nuestros discípulos, si no quiere tomar el discipulado, vamos a tener que animar, porque Dios al final nos encomienda un ministerio.
Si se falla, en resumen, si se falla, nos levantamos. ¿Y cómo nos vamos a levantar? Observa al equipo, va a tener faltas y es normal. 2, el capitán compone al equipo con un espíritu de mansedumbre. 3, el capitán se refleja en el equipo. Considérate como a él mismo, ¿verdad? El segundo punto, si lo intentas, que sea con resistencia, aguantando las cargas de los otros. 3, si ganas, que sea con humildad, no porque sientas que espiritualmente estás a otro nivel. No, tenemos que ser humildes. Todos tenemos un llamado, ojo, todos tenemos un llamado irrevocable. ¿Te casaste? Eres esposo, es irrevocable. ¿Tienes hijos? Vas a ser padre, tomaste una decisión. Eres jefe, te lo encomendaron. Tienes personas que administrar, que guiar. Tenemos discípulos, somos discipuladores. Tenemos que guiar a esa gente. Al final Dios te da un llamado y te lo encomienda. Uno tiene que decidir en dirigir lo que Dios nos da. ¿Qué tipo de capitán eres? ¿Como en el mundo que dicta? ¿O como Jesús nos enseña? ¿Qué hemos dejado de hacer? Reflexionemos, ¿qué hemos dejado de hacer? ¿Tu relación con Dios está bien? ¿Estás cansado? Yo creo que es un buen momento de hablar con Él y entregar lo que tú cargas y ser esa guía para las personas que nos toca dirigir. No regreses a casa igual. Encomendémonos a Dios para que nos escuche y podamos salir diferentes. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias nuevamente por este tiempo. Dios, es un privilegio. La verdad es que es un privilegio estar aquí. Al final no es Emanuel, no soy yo. Al final tú eres el que nos guías, el que nos instruye, el que hace que la palabra fluya. Y Dios, esta mañana nos enseñaste que queremos ser capitanes, Dios. No es fácil. Hay tantas cosas que a veces las circunstancias nos hace llevar a pensar que no se puede. Que para qué sirve venir a la iglesia, para qué sirve seguir el matrimonio, para qué seguir la familia o en el mismo trabajo. Tú al final nos pusiste ahí. Tú quieres algo que tú nos enseñas a llevar a cabo ese buen testimonio, al ser capitanes y liderar. Dios, si no lo estamos haciendo, si queremos tirar la toalla, Dios, queremos entregarte a ti todo lo que nos estorba, todos esos malos sabores, toda la ropa sucia, dejarla a un lado. Dios, gracias por todo, porque eres bueno en todo momento. Al final nunca nos dejas sin nada y siempre nos sorprendes de alguna o de otra manera. Gracias, Dios, que sea una excelente semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.